Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente a través de Radio y TV Lechuzas Conexión Universitaria. Es miércoles y cada vez se acerca más el Día de Muertos. Ya estamos a muy poquito de este día especial para todos los mexicanos. Y por supuesto, acá en la Universidad Pablo Ordado Chávez quiero invitarlos a que este viernes no se pierdan un evento especial que tenemos con los chicos de Básica. Algo muy interesante y precisamente tratando de que no se pierdan estas costumbres mexicanas y demás, así que muy pendientes de lo que pasa en Radio y TV Lechuzas y en la Universidad Pablo Guardado Chávez. Pero bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial que viene a platicar con nosotros de algo que seguramente algunas personas lo han experimentado, otras tantas han visto a una persona que ha pasado por este problema y ni siquiera sabemos de qué se trata, a veces no le tomamos ni siquiera la debida importancia de algo que se llama agorafobia. Y hoy tengo aquí al licenciado Javier Anaya de nuestra área de psicología para platicarnos un poquito acerca de este problema. Antes que nada, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, muchísimas gracias, bastante bien y pues bueno, un gusto estar nuevamente en este espacio y poder compartir un poco, digamos, de información acerca de este trastorno que es bastante importante tener información acerca de él. Claro, y además de eso, pues bueno, tomando en cuenta que es un trastorno bastante común, aunque no lo crean, seguramente muchas personas no están como con la idea o el término, no se les haga común, no les suene y mucho menos sepan ni siquiera de lo que se trata. Agorafobia, dices, bueno, ¿de qué tratará? Así que hoy precisamente vamos a platicar de esto porque probablemente alguna persona cercana a ti lo sufra o tú lo hayas sufrido y ni cuenta te diste, ¿no? Así que empecemos, como dicen por ahí, por el principio. Claro. ¿Qué es la agorafobia? Bien, la agorafobia va a estar, digamos, detectada como un trastorno, como parte de uno de los trastornos de ansiedad justamente, que va a tener ciertas características bastante importantes y en algunos momentos alarmantes para las personas. Pero para hablar de la agorafobia en realidad vamos a hablar de dos etapas antes, porque no se presenta por sí sola, o sea, comúnmente no se presenta por sí sola, sino que hay dos momentos antes todavía que se presentan antes de llegar a la agorafobia. Ajá. Y la primera de ellas es una crisis de ansiedad o lo que hoy en día conocemos como ataque de pánico. Es muy común, por ejemplo, ver que de repente hay personas que ante un peligro, por la cuestión del peligro, sientan cierto temor, tengan adrenalina en el cuerpo y reaccionen de alguna manera, ¿no? Nosotros cuando nos encontramos ante un peligro, lo primero que hacemos es sentir miedo, lo que hace nuestro cuerpo es reaccionar también ante ello como, digamos, el ritmo cardíaco aumenta, nos permite con ello, digamos, poder escapar, poder defendernos a otras cosas, y ante eso poder defendernos. Uh-huh. Pero justamente lo que es una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, en realidad no es que tenga un objeto, digamos, real, sino que se puede presentar en cualquier momento, y muchas veces para la persona ni siquiera tiene ningún sentido o tiene el por qué se presentó en ese momento. Ajá. De hecho, muchas veces cuando llegan a hablar de eso, ellos dicen que sintieron algo cercano a la muerte, pero que no saben por qué, o sea, como que si nada lo hubiese causado. Pero justamente el ataque de pánico entonces se presenta en un momento inesperado, sin que haya algo que lo cause, pero se presenta con cierta sintomatología. Justamente la persona siente temor, peligro, y es lo que llega a decir: yo siento que puedo morir. Va a presentar también ciertos síntomas en el cuerpo, como pueden ser mareo, hiperventilación, sentir que se están ahogando y en ese momento intentar respirar de forma mucho más fuerte para intentar absorber, digamos, más aire, Uh-huh. y que con ello, digamos, sientan que no van a morir y todo, que no se están asfixiando. Se presenta también, por ejemplo, el ritmo cardíaco aumenta, sentir que el corazón está palpitando demasiado fuerte a tal punto donde varios pueden expresar que el corazón se les va a salir y todo. Pero es la primera etapa que se presenta, es decir,
como que si hubiese un peligro en ese momento y de algo quisiéramos escapar y el cuerpo reacciona. Pero lo curioso es que para la persona y para el cuerpo, en realidad eso se presenta sin ningún sentido, es decir, sí, claro. como ¿por qué? ¿Por qué en este momento, no? Perdón adelante. Que haga una pausa en lo que estás comentando, precisamente esta fobia o este trastorno que estás mencionando, y por la manera en la que la estás comentando, las personas que están alrededor de quien lo está sufriendo dicen, bueno, tú estás loco, o no Claro. te creen, o piensan que es nada más como comúnmente se le dice, es payasada, ¿no? Claro. Pero realmente sí existe todo ese temor dentro de la persona. Claro. Y ese sería, digamos, la primera etapa donde pasa una crisis de ansiedad o un ataque de pánico y la persona no sabe por qué, o sea, no identifica la causa de ello. Y comúnmente, a partir de ese primer momento, va a haber un segundo momento donde se le va a denominar como una ansiedad anticipada o una angustia anticipada. ¿Y de qué se trata eso? Como ya no quieren volver a pasar ese evento, lo que van a hacer comúnmente es tratar de evitarlo. Y entonces están preocupados que continuamente porque eso vuelve a presentarse, o se puede volver a presentar, y qué voy a hacer en ese momento, dónde va a presentarse y todo eso, y empieza esa preocupación. Pero la preocupación lo que intenta hacer es evitar la ansiedad. Claro. Pero, digamos, a la par que intenta evitar la ansiedad, aumenta también la ansiedad de la persona, ¿no? Correcto. Porque constantemente está preocupado de en qué momento se va a presentar y también genera ansiedad. Entonces, esa angustia anticipada, en realidad, si bien intenta, digamos, evitar el problema. Claro, evitar el problema, comúnmente también tiende a causarlo. Y ese sería el segundo punto, o la segunda etapa, digamos, que se puede ubicar. Y la tercera, justamente, que es la agorafobia, en su término, digamos, en la etiología de la agorafobia, esta quiere decir que se evita, por ejemplo, el miedo, se evita ciertos conflictos. Pero en realidad la agorafobia lo que va a evitar de forma constante es aquellas situaciones o aquellos lugares que le pueden generar ansiedad. Y es ahí donde vamos a encontrar cierta diferencia a las anteriores etapas, porque aquí ya se trata de situaciones y de lugares. Y es donde las personas pueden llegar a decirnos, es que yo no me siento, por ejemplo, seguro si estoy en un lugar que no está abierto, por ejemplo, si estoy en un lugar muy chico. Que no es precisamente claustrofobia. No, que no es precisamente claustrofobia. Porque la claustrofobia, justamente ya tiene algo identificado. ¿Y a qué me refiero? Yo ya sé que me da temor estar, por ejemplo, en espacios chicos o encerrados. Pero en otros espacios yo ya no tengo esa inseguridad. O sea, si estoy en un espacio abierto no pasa nada. Si estoy con cierto tipo de personas no pasa nada. Está ubicado en algo. Y es mucho más sencillo, lo voy a poner entre comillas. Es mucho más sencillo porque yo ya ubiqué que me genera miedo. En cambio en la agorafobia en realidad puede ser cualquier situación y cualquier lugar. Sí. Y entonces constantemente estoy pensando, bueno, si voy a estar con este tipo de personas, tal vez las personas se puedan burlar, les puedo caer mal y eso me genera ansiedad en este momento. O bien si estoy en un lugar encerrado, eso en ese momento me puede, digamos, dar un ataque de pánico y no saber qué hacer y no poder salir. O bien estoy en un espacio abierto, igual me da un ataque de pánico y hacia dónde me voy a mover, alguien me va a rescatar, va a haber personas, no va a haber personas. Hay a quienes, por ejemplo, le genera cierta ansiedad justamente que hayan personas, por ejemplo. Y van a haber personas, no quiero estar ahí, ¿no? Porque me generan ansiedad las personas, se pueden burlar de mí, me quedan viendo, me están juzgando, X cosa. O bien, prefieren que hayan personas porque dicen, bueno, si me da las personas estoy seguro. Claro, si me da un ataque de pánico, van a haber más personas ahí que me pueden auxiliar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, la verdad es que un poco, digamos, cómo se manifiesta puede ser de varias formas, ¿no? Pero ya depende mucho de la persona también,
de que le puede generar más miedo que otras cosas. Ahora, tengo entendido que obviamente como en cualquier otro tipo de trastorno y demás, las causas pueden ser múltiples. Claro. Sin embargo, en esta de la agorafobia, se dice que muchas veces son personas que han tenido algún tipo de problema cuando tal vez eran pequeños o Claro. inclusive de adultos. Por ejemplo, una persona que de niño, no sé, lo llevaron a un lugar grande y se sintió perdido de repente porque no veía a sus papás, entonces le queda ya en la mente esa situación, aunque sus papás no se perdieron ni nada. Claro. El niño no se perdió como tal, porque a veces dices, ay, pero sí ni se perdió. No, pero el niño sintió que que estaba perdido. Entonces, con el paso del tiempo regresa eso y te convierte en el trastorno. Sí, claro, sin duda alguna. Aquí hay algo curioso y bueno, es curioso propiamente de todo ser humano, porque resulta, ves que te platicaba de la primera etapa del ataque de pánico, que para la persona que lo está experimentando en realidad no hay ninguna causa. Justamente para la persona es así, lo vive sin ninguna causa. Pero ya en un tratamiento psicológico, hablando con la persona, uno se llega a dar cuenta que sí hay una causa. Ajá. Es decir, que eso no aparece porque sí, nada más, sino porque algo en el momento llegó a causar eso, pero justo también lo que comentas, que hay algo que puede ser infantil que se relacione a esto. Voy a hablar de mi propia práctica. Yo me he encontrado que muchos niños, cuando cuentan que son niños, Ajá. se enfrentan ante la muerte, pero no porque ellos lo hayan vivido justamente, aunque algunos sí, sino porque puede ser que el vecino, que el amigo, que el abuelo, que el tío haya muerto y en ese mismo momento ellos sepan acerca de su muerte. Claro. Y digan, y bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces me voy a morir en algún momento y no saben cómo. O sea, no saben qué cosa hacer con ello, ¿no? Claro, están muy niños y tampoco es que nosotros sepamos muy bien qué hacer con la muerte, ¿verdad? Es correcto. Pero justamente el niño se empieza a preguntar acerca de la muerte y eso le genera una angustia inmensa. Pero llega un punto donde eso se puede olvidar. Es decir, Ya pasó, claro, creciste y como que no pasó nada. sí, se olvida. O sea, completamente queda en el olvido. Y cuando algo representa un peligro nuevamente, en ese momento la persona puede volver a experimentar eso. Pero por eso no ubica, digamos, la cuestión de que tiene una causa, porque todavía no recuerda que justamente hay un momento donde sí sintió eso. Ajá. Y que puede causar eso, ¿no? Pero para la persona, cuando experimente ese ataque de pánico, no hay ninguna causa. Solamente, digamos, en el tratamiento psicológico es que más o menos puede ir conociendo poco a poco cuáles serían las causas de eso, ¿no? ¿Qué es lo que causó el ataque de pánico? Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, también podría ser un causante, muchas veces cuando somos niños y yo creo que esto también hay que tomarlo en cuenta como adultos, hay pláticas que no se deben de dar como frente a los niños, ¿no? Pero también puede ser un causante cuando están los papás a la hora de la comida o en una reunión platicando de situaciones difíciles o por ejemplo en este caso el tema de la muerte de fulanito de tal murió de tal manera o el accidente o esto y el otro y que los niños estén escuchando y les quede como muy adentro de la memoria pero pues no lo reflejen en el momento. Claro, sí, sin duda alguna. En realidad es que nosotros tendemos a creer que la causa, digamos, de muchos de los trastornos tiene que ver con que la persona haya vivido algo, no necesariamente. Basta con poder escuchar algo, con poder ver algo, para que eso tenga un efecto en mí. En ese sentido, basta con que alguien pueda hablar acerca de la muerte para saber yo también que voy a morir. Que yo ya no voy a ocupar un espacio, digamos, en el mundo y que yo me empiece a preguntar por ello, porque los niños son bastante curiosos, claro, ¿no? Sí. En ese sentido, de repente sí se llegan a dar cuenta que hay una ausencia y se empiezan a preguntar acerca de esa ausencia y preguntarme, bueno, yo también en algún momento voy a estar ausente y en ese momento es donde empieza la angustia, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en eso? En el tema específico de agorafobia, está yo checando obviamente acerca de los síntomas y como hace rato ya nos habías platicado un poquito que hay síntomas pues
tanto psicológicos, pero también hay físicos, ¿no? Ya Claro. nos platicabas lo de la molestia, la asfixia, el mareo, y demás. Pero estaba yo checando que muchas personas, por ejemplo, tienden a preferir no salir y mejor me quedo en mi casa Claro. porque es un lugar seguro. Y esto también puede ser muy confuso para los familiares. Al principio del programa decíamos que la agorafobia no es algo que conozcamos, sin embargo es muy recurrente, Claro. es un trastorno muy recurrente. Y entonces vemos a los niños aislados o a los jóvenes o inclusive a un adulto aislado que dice, no, yo prefiero quedarme en mi casa. No. Claro. Y entonces podemos confundir la agorafobia con otro tipo de situaciones. Sin duda alguna, en realidad hay muchas cosas con las que se puede confundir. Por ejemplo, está la fobia, pero podría decirte que la fobia también ya tienen objetos específicos. Yo le tengo miedo, por ejemplo, a la multitud. Y entonces basta con que yo evite la multitud para que no me pasen, para que no pase nada, para que no haya angustia, para que no pase nada. O bien yo le tengo miedo a los payasos y con evitar los payasos ya está, o sea, ¿no? Pero justamente la agorafobia tiene que ver con evitar situaciones y lugares que creo yo que pueden ser peligrosos. Que no son específicos. Vergonzosos, que no son específicos, que tal vez en algún momento lleguen y me digan, oye Javier, vamos a ir a una fiesta. ¿Y quiénes van a estar? ¿En dónde va a ser? O sea, yo me empiezo a preguntar acerca de eso. ¿Va a ser un espacio chico, un espacio grande? ¿Va a haber mucha gente? En realidad yo me empiezo a preguntar acerca de eso y tener miedo por todas esas cosas, ¿no? Y lo que yo intento hacer son dos cosas: evitar eso y también encontrar un espacio seguro. Y justamente digamos, lo que es mucho de la agorafobia tiene que ver con, en principio, evitar lo que para mí es un peligro, ya sea haya mucha gente, poca gente, un espacio amplio, un espacio chico, voy a poder salir, va a haber alguien que me auxilie, o sea, evitar eso, pero también en algún momento poder encontrar algún espacio seguro donde tal vez me siento bien. Y justo tiene que ver con esto que decías, yo me siento bien en mi casa, no, sí, a mí me lo sacan de aquí, ¿no? No tengo necesidad de salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, también si encuentran un espacio seguro, pues es mucho más sencillo poder ver que la persona recurrentemente va a estar ahí. Ahora, digamos como un caso grave de agorafobia, estuve leyendo un poco y personas que ya tienen este trastorno, pues sin tratamiento para empezar, sin un diagnóstico y además ya avanzado, puede llegar a provocar que una persona pues se suicide o cosas por el estilo. Seguramente sí, o sea, seguramente la persona en algún momento pueda llegar al punto de para qué estar sufriendo todo, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a preocupar porque haya personas allá afuera que me pueden hacer daño? Las situaciones no son las más adecuadas y todo. Seguramente sí. Aunque en realidad, digamos, este trastorno no pasa muchas veces a que la persona vaya a hacer suicidio. Justamente lo que es más común encontrar es que la persona busque una solución a esto. Y que busque una solución, en realidad varios tipos de soluciones, no necesariamente el psicológico, pero van con el sacerdote, van con el herbolario, van con el médico, de alguna manera. Con el médico está bien, orienta mejor, pero he escuchado de personas que de repente le recetan té y están con té. Las personas constantemente, digamos, pueden llegar a tener o a beber varias veces, digamos, té durante el día y todo esto, y no tranquilizarse. Puede que en algún momento sí le ayude y después ya no les ayude en nada. Y en realidad lo que buscan es una solución. Entonces yo te podría decir eso, o sea, es más común encontrar que una persona quiera solucionar eso a que vaya por la otra vertiente, que sería mejor por el suicidio. Claro. Ahora, una vez que ya sabemos que existe la agorafobia, que las personas que nos están viendo a través de Radio TV Lechuzas ya tienen un poco más de conocimiento de los síntomas, de todo lo que sucede con respecto a este trastorno.
¿cuál sería el tratamiento correcto? ¿Qué tenemos que hacer para poder curarnos de este trastorno? Actualmente hay dos tipos de tratamientos que casi que son exclusivos, le podría decir. El primero sería el psiquiátrico. Comúnmente cuando uno va al psiquiatra, el psiquiatra lo que hace es ver las características que presentamos en ese momento y poder diagnosticar, y ante ese diagnóstico medicar. Entonces, ese medicamento que comúnmente para la agorafobia o es antidepresivos o es ansiolíticos, justamente lo que intentan hacer es evitar ese miedo, es evitar esa angustia que tiene la persona ante los eventos. Y van a haber medicamentos que actúan de forma rápida, es decir, que en el momento en que tiene un ataque se lo puede quitar en unos minutos, o bien de forma prolongada, que sería por ejemplo los antidepresivos, que ellos buscan que de forma prolongada la persona se deje de preocupar de todo eso. En ese sentido es uno de los tratamientos, el tratamiento psiquiátrico. Pero el psiquiatra sabe que eso no cura, o sea, no cura el malestar de la persona. Es un tratamiento que te va a mantener estable, digamos. Claro, ayuda a poder, digamos, evadir los síntomas un rato, a poder controlarlos, pero no ayuda, digamos, en la verdadera situación que sería la causa psicológica, ¿no? Y para la causa psicológica está el tratamiento psicológico. Y ahí tratamientos psicológicos pueden haber varios, ¿no? Pero justamente en el tratamiento psicológico es donde podemos encontrar la otra causa de la cual le hablaba hace un momento, ¿no? Saber qué fue lo que causó eso. La raíz del problema, claro. Que no sea nada más algo que yo crea que de repente sucedió sin motivo aparente, y ya, sino que encuentre ese motivo y vea qué puedo hacer con ello, ¿no? Que sería el tratamiento psicológico. Lo importante entonces, como siempre se ha mencionado en los temas que tienen que ver con la salud, es muy importante acudir con los expertos, ¿no? Porque muchas veces, como ya decías hace un momento, pues vamos a ver a todo el mundo, ¿no? Claro. Le pedimos consejos a los amigos, le pedimos consejos a la tía, a la abuelita, al cura y a todo el mundo, menos al experto, Claro. la persona que te puede tratar cuando tienes un problema de este tipo, que son por lo general psicológicos, entonces es un psicólogo. Claro. Y sobre todo también podría decirte que cuando una persona identifique esto, digamos casi que de forma inmediata acuda o a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Que no lo deje pasar más tiempo, porque posteriormente eso puede ir, ¿cómo poder decirle? Ampliándose, en el sentido de que si de repente la agorafobia es para cosas un poco más exactas, como algún lugar específico, personas específicas, no se vaya haciendo más grande, donde de repente sea cualquier cosa de la calle, cualquier persona de la calle, y que yo no me sienta seguro en cualquier lugar. En ese sentido, digamos, para poder atacar más o menos eso, que sea desde un inicio, ¿no? Que aquí acabo de sentir algo, aunque me parezca muy absurdo lo que estoy sintiendo, pero acuda con alguien, con el psiquiatra o con el psicólogo, que me ayude a orientarme precisamente en lo que siento, ¿no? Y que no llegue posteriormente a sentir mucho más, hayan pasado otros ataques de pánico, que eso también es bueno decirlo. O sea, una persona que pasa un ataque de pánico, que experimenta un ataque de pánico, lo más común es que siga experimentando los ataques de pánico. Ok. En ese sentido, mejor que si ya experimente uno, voy justamente con el psicólogo, con el psiquiatra antes de que los demás ataques de pánico vuelvan a aparecer. Es casi seguro, digamos, porque en cuestión de índices es lo que más aparece. Que la tendencia es a ir aumentando los ataques. Claro, que una persona que ya experimentó un ataque vuelva a presentar otro. Ok, pues bueno, espero que hayan comprendido un poquito acerca de este trastorno. Realmente tocamos el tema porque, y no hemos platicado de esto, ¿qué tanto aumentó o disminuyó el tema de agorafobia con el tema de la pandemia? Porque al menos, pues ahora sí que de personas que yo conozco, Claro. Sí se encerraron mucho en su casa y Claro. y tú le dices, oye, pero pues la vida tiene que seguir,
hay que salir. No, yo no salgo, Claro. pero ni de chiste, yo no me quiero morir. Claro. Y justamente tiene que ver con eso. Realmente ahorita tanto los índices de depresión como de ansiedad aumentaron. Pero tiene que ver con que el virus es peligroso, o sea, es mortal. Ajá. En ese sentido, cuando las personas se enfrentan ante la muerte, digamos, por cuestión casi natural, vamos a decirle, lo que intentan evitar es la muerte. Uh-huh. Y justamente la agorafobia va a ser como una respuesta ante la muerte, le voy a decir de esa forma, ¿no? Es decir, mejor evito las situaciones de riesgo, de peligro, y evito salir, por ejemplo, evito estar en contacto con los demás, pero siempre es una respuesta ante la muerte. Okay. Mejor no ponerme en peligro. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo, sin duda alguna? Y en la pandemia justamente tanto la ansiedad como lo que sería la depresión aumentaron. Y sin duda alguna, de hecho te podría decir eso, en la propia práctica clínica es algo que se puede ver, que llegan más personas con este problema, digamos, con un problema de algún trastorno de ansiedad, porque acaban de experimentar algún ataque de pánico, alguna crisis de ansiedad y que no saben por qué. Uh-huh. Sí, pero claro. Una vez hablando acerca de ello, mucho está relacionado con la muerte y lo que estamos pasando tiene mucha relación con la muerte. Sin duda alguna, ¿no? O sea, familiares, vecinos, conocidos, amigos, yo creo que a más de uno nos ha tocado digamos, pasar por la experiencia de que hay algún ser querido que falleció y pues bueno, o sea, ahí puede ser la causa también de eso. Excelente, pues bueno, ya saben, lo mejor que pueden hacer es visitar a un experto, a un psiquiatra, a un psicólogo para que nos ayude con estos temas. Y qué tan importante es, así como vas, pregunta, ¿verdad? Así, claro. Así como vas 2 veces al año al dentista o vas a ver a tu doctor de cabecera, es importante también ir con un psicólogo cuando más una vez al año, no sé. O no hay que hacerlo, esa parte también. Claro, no te preocupes, adelante, está bastante bien la pregunta. De hecho, yo creo que cada vez que uno sienta que lo necesita, ¿en qué sentido? Porque hay momentos, o sea, podemos pasar años espléndidos donde no necesito apoyo en absoluto de nadie, y está muy bien. Pero hay momentos donde sí, no nos tiene por qué dar vergüenza. O sea, hay momentos donde yo de verdad lo necesito porque siento que ya no controlo la situación, siento que lo que estoy haciendo ya no lo puedo dejar de hacer y lo quiero dejar de hacer, siento que lo que estoy pasando no tiene ningún sentido para mí, pero pues no deja de suceder. Entonces, en esos momentos sí puedo acudir a un psicólogo, ¿no? Cuando yo sienta que con mi voluntad ya no puedo hacer nada ante esa situación. Pero cuando la voluntad todavía, lo voy a poner entre comillas, ayuda a salir de esa situación, pues está muy bien. O sea, no tendría la persona por qué ir. Tampoco en realidad nos vamos a diferenciar del médico, en el sentido de que en el médico sí constantemente tenemos que andarnos checando de forma orgánica las funciones y todo. Pero en realidad lo psicológico funciona por sí solo. Okay. Esto no quiere decir que por sí solo funciona muy bien, porque hay momentos que está funcionando mal, pero funciona. Ajá. ¿A qué me refiero? A que todos tal vez tengamos algo malo, pero funcionamos, ¿no? Sí, entonces sí. No hay nada que nos haga ruido, no hay algo que en este momento me angustie o me empiece a cuestionar sobre mi vida, para nada. Pero cuando llegue ese momento, pues precisamente mejor acudir a un psicólogo. Muchísimas gracias por esta plática. Creo que a todos nos hace muy bien de repente saber un poquito más de este tipo de temas, y bueno, pues te vamos a invitar a que regreses con mucho pronto. Gusto, sí, claro, con mucho gusto, cada vez que extiendan la invitación. Ya tenía casi un año que no nos veíamos. Sí, no, más desde que empezó ya vamos por el 3er año. Sí, ¿no? Sí, ya vamos, pues ya son 2 años más o menos que no nos veíamos, pero sí, con mucho gusto cada vez que extiendan la invitación, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Pues bueno, también muchas gracias a Karen, que estuvo en la producción del programa, del otro lado de las cámaras. Yo soy Iván Ortega, y muy pendientes de Radio y TV Lechuzas. El próximo viernes tenemos un tema también muy interesante. Aparte, van a jugar nuestras lechuzas de 3ª división, pendientes con el partido que tendremos la transmisión en vivo
aquí en esta página de Facebook. Y pues síganos porque también tenemos mucho contenido interesante para todos ustedes todos los días. Así que espero que tengan una pues excelente tarde, día y demás. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bonito Hasta día. pronto.